Pero la Biblia nos dice aquí en Apocalipsis que hay un plan moviéndose en la tierra para beneficio de todos los seres humanos que así lo quieran. Y lo que la palabra de Dios establece es, dice, no hagáis daño, el verso 3, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y acercándome al fin del tema, debo decirles lo siguiente. Así como hubo resurrección de Jesús, así Dios también hace una nueva creación en la vida de todos nosotros. Me agrada pensar en que el sellamiento no es solo escatológico, es decir, no es solo para el tiempo del fin. El sellamiento ha venido efectuándose desde los principios de la humanidad, desde el principio de la existencia del hombre. De hecho, cuando Dios le dijo a Caín que su vida iba a marcar una diferencia, la marca era algo muy distinta, tenía que ver con estos dos lóbulos frontales, porque Caín llegó a ser el príncipe o el iniciador de una línea de pecadores que continuaría hasta el fin del tiempo en contra de Dios. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento encuentras una cantidad de referencias interesantes sobre este asunto del sellamiento. Y quizá la más cercana a la del Apocalipsis está en Isaías 9:4. Y de ella solo quiero extraer lo siguiente. Dice que viene un hombre que trae un tintero de escribano y lo trae alrededor de su cintura. Y entonces empieza a marcar a los que gimen y claman contra las abominaciones que se hacen en la tierra. Y lo interesante es que el hebreo da la idea de una gotita que está casi como dripping, o sea, goteando lentamente. Este asunto de sellar no es algo instantáneo, es un proceso en la relación con Dios y es un proceso que crece a medida que llegamos a conocer a Dios. Pero es en el Nuevo Testamento donde vemos la idea mucho mayor en sus características. Y hay varios pasajes, si tú quieres anotarlos, varios de ellos los tenemos. Tenemos Juan 6:27, uno de ellos, donde dice que Dios sella a sus hijos para vida eterna. Tenemos también 2 de Corintios 1:22, donde habla acerca que Pablo está citando la idea de sellar a sus hijos con su espíritu. Tenemos Efesios 4:30 y también tenemos algo más con 2 Timoteo capítulo 2 verso 19, donde se nos dice que apártese de iniquidad, tiene Dios este sello en la vida de sus hijos. Así que Dios quiere producir algo. Me llamó la atención de una autora llamada L.H. Marshall y su libro se llama Discoveries in the Human Brain. Y ella dice que en los dos lóbulos frontales hay tres cosas interesantes que valoran el centro del razonamiento: la imaginación, la capacidad de hacer planes, de analizar y de pensar. Quiere decir que la vida cristiana está con decisiones de análisis, de razonamiento. Sí, los sentimientos son importantes, todos ellos son importantes, pero lo importante aquí es decidir. Y tiene que ver con esta área de nuestra vida cerebral. Y entonces, cuando analizo que Jesús murió hace 2000 años, y que Él resucitó y está en algún lugar más allá de la constelación de Orión, y que Él va a venir por segunda vez, y que Él se mueve en la tierra a través del Espíritu Santo, y que este ser de la tercera Trinidad está sellando a sus hijos, me llama la atención también pensar en que puedo elegir entrar en este proceso.
Y para acercarme a la conclusión de esto, el sello describe varias características esenciales. Describe primero autoridad, describe también identidad, describe también protección y describe también propiedad. Ahora, esas cuatro cosas de identidad, propiedad, protección y autenticidad, quiere decir que Dios quiere entonces envolver la vida de sus hijos en algo muy, muy significativo. Y sobre esa base entonces debemos pensar cómo Dios trabaja. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a tener la idea de que Él está produciendo algo bueno en nuestra vida. Y deseo cerrar aquí con la siguiente declaración. Pensamos que el sábado es el sello de Dios y tiene que ver con el sello de Dios. Porque hay un autor, tiene un terreno de autoridad, tiene una identidad que es el creador, tiene una propiedad que es la tierra. Todo eso es entendible y lo manejamos bien. Sin embargo, hay varias citas de la misma autora, Testimonios para Ministros, página 473, El conflicto de los siglos, coincidencialmente 666 hasta la 669, que nos dice que la actitud en la relación con Dios determina la actitud en nuestra relación con el sábado. Y es interesante esto porque pensamos que el sábado podría llegar a ser un talismán en sí mismo, que podría convertirse simplemente en una fuente benéfica talismánica. Pero debe de haber algo detrás de eso. Y tres cosas quisiera decir en esta dirección. La primera es que la relación determina nuestra acción. Tengo una declaración aquí de un rabino de la sinagoga de Manhattan en Nueva York que creo que es oportuna para esto. Dice que en el sábado todos los seres humanos deberíamos vernos horizontalmente porque somos ciudadanos de la tierra. Es decir, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, entonces no hay nadie mayor que nadie. Todos somos ciudadanos de la tierra. Deberíamos de vernos horizontalmente. Y con esto Él quiere decir que deberíamos aprender a vivir en el estado del perdón y en el estado de la oportunidad para otros cuando se equivocan. La segunda cosa que aprendí de este autor es que dice que en el sábado ocurre una nueva creación. Porque así como Dios creó los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día de la semana, cada 7 días nosotros podemos, por la gracia de Jesús, admirar su obra creadora en nosotros. Y la tercera cosa es que el sábado nos indica una mezcla sobre lo que es creación y redención. No puede haber redención sin reposo. Es decir, el autor menciona que hay redención cuando aprendemos a reposar en las promesas de Dios. Y al final quisiera recordarles que el sábado también está en contra de la xenofobia, porque Dios llama a todos los seres de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua,
para que escuchen su llamado y salgan de las falsas enseñanzas que el mundo envuelve hoy bajo el título de Babilonia. Pero todo comienza así. Éxodo, el capítulo número 12, nos habla cuando los israelitas estaban por salir de Egipto. Y entonces en el versículo número 7, Moisés le dice a toda la comunidad hebrea que por favor mojen con la sangre o con el hisopo la sangre que está allí, los postes y el dintel de las puertas donde ellos viven. No sé si tú te has dedicado a pensar por qué eso en particular, por qué no el área de bajareque de arcilla o de barro mezclado allí, al fin y al cabo daría el mismo propósito. Pero los arqueólogos han encontrado la razón. Era allí, en el dintel y en los postes, donde se ponía el nombre del propietario de la casa y los que vivían allí. Allí estaban escritos los nombres. Y al cubrir con sangre del cordero entonces esos nombres, significaba que ellos estaban aceptando la promesa de que por la fe iban a ser cubiertos cuando el ángel de la muerte pasara alrededor de esas diferentes callejuelas de los guetos o favelas de las ciudades donde los israelitas vivían. Y eso es lo que dice el libro de Éxodo. Cuando Dios nos ve a nosotros, mira por la fe nuestro concepto de Jesús. El sábado es una enseñanza, sí lo es. Es una doctrina establecida, también lo es. Pero su función y su razón de ser está determinada por nuestra relación con Jesús. Y Marcos 2, 27 dice al 29, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Interesante, la palabra que Marcos usa aquí no es la palabra andros o aner, es la palabra anthropos, que significa ser hecho para ver hacia lo alto. O sea, es para entender el plan de Dios. Y el término hombre sabemos que es genérico, incluye a la humanidad. Y en este sentido, entonces, observamos que el Apocalipsis declara, allí en el Apocalipsis 22, el verso 4, verán su nombre, verán su rostro, y su nombre estará escrito ¿dónde? En sus frentes. Así que en nuestra experiencia al descansar este sábado, entendamos que Jesús le dio el valor necesario cuando Él mismo decidiera descansarlo en la tumba de José de Arimatea. Aún en sus dolores finales en la historia de este mundo, Él sabía que iba a entrar en el reposo. Para nosotros como pecadores, podemos vislumbrar un poquito de estas ideas. Lucas, el historiador, es quizá el que más marca el ciclo semanal. En el capítulo 23 de su Evangelio, el versículo 56 y el capítulo 24, el verso 1, marca el ciclo semanal en forma exacta. Viernes, sábado y primer día de la semana. Contra toda otra aproximación, Él utiliza el concepto tal y como fue hecho desde la creación del mundo. Así que
preocupémonos sí por gozarnos en estas horas, recordándonos que aún Jesús, el Dios hombre, reposó en el sepulcro antes de su resurrección. Pero recordemos que nuestra relación con el Dios hombre, con Cristo, determina también nuestro gozo y nuestro disfrute del día del Señor.